Y con informaciones que damos seguimiento, recordarles que esta semana, en la semanal, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció una propuesta que llevaría a la Comisión Nacional de Salarios justamente para proponer un aumento salarial de 20% para el sector privado no sectorizado. Esto tiene opiniones encontradas, muchos sectores a favor, pero también hay unas inquietantes de otros sectores, como por ejemplo, hoy vamos a conversar con Gabriel del Río, él es presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Ya Gabriel ha estado con nosotros en otras oportunidades. Y hoy nos convoca, Gabriel, bienvenido a Expreso Matutino, bien, el aumento salarial. ¿Ustedes qué piensan de esa propuesta del presidente? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Queremos decirles que el presidente siempre ha estado preocupado por el salario. El presidente en varias ocasiones nos ha hablado a nosotros de la necesidad de un salario vital, un salario que logre alcanzar las posibilidades de vida de la familia realmente. Ahora, nosotros saludamos ese deseo del presidente y vemos positivo el hecho de que él hace un aporte diciendo queremos comenzar un 20%, una propuesta, para iniciar un diálogo, porque esto es un proceso de diálogo. Pero ya el presidente se ha planteado una idea, nosotros saludamos su inquietud es siempre de mejorar los salarios de los trabajadores. Ahora bien, estamos hablando del sector no sectorizado. Ese sector no sectorizado abarca la gran mayoría de los trabajadores. Queda fuera zona franca, queda fuera turismo, queda fuera construcción, que son los otros sectores que entran en ese aspecto. Ahora bien, nosotros decimos, ¿cuál es el problema fundamental de la economía y del trabajador y de los asalariados? Costo de vida. ¿Por dónde anda el costo de la vida? 44.000 y tantos pesos. Salario mínimo mayor, 25.000 y tantos pesos. Después tenemos salario 16, salario 14. Entonces, cuando uno analiza a fondo el problema salarial con relación al costo de vida, nosotros vemos que nuestra economía, que no es un problema ahora del presidente, sino la economía del país, hay una situación deficitaria del poder adquisitivo del trabajador. Y eso es preocupante. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? El ministro del Trabajo, con la orientación del presidente, propuso un pacto por el salario. Un pacto por el salario que pudiera llegar en 4 o 5 años a alcanzar lo que es el costo de vida, la inflación que tenemos, costo de vida, con los salarios. Lamentablemente el sector empleador rechazó ese pacto, esa propuesta de un pacto por el salario. El pacto por el salario lograría alcanzar en 3 o 4 años el costo de vida. Tanto es así que si nosotros logramos que el costo de vida se alcance con el salario, vamos a tener una familia más feliz, un país mejores condiciones, la pobreza se va a eliminar, la pobreza crítica que tenemos, que es otro aspecto que el presidente ha propuesto, la pobreza. Vamos a tratar en estos 4 años de eliminar la pobreza crítica. Perfecto, el presidente siempre está preocupado en ese sector, pero hay un problema. La pobreza crítica se quita con empleo, con buenos salarios, con mejores condiciones de vida del trabajador y de la familia dominicana. Y eso estamos hablando, Gabriel, de los que están, imagínense, identificados en una empresa, y los que son informales, ya ese es otro tema. Es otro tema, y el desempleo. Exactamente. Ese es otro tema importante, y el presidente y el equipo, veo que todos vemos cómo está promoviendo que vengan inversionistas, porque los inversionistas ayudan. Por ejemplo, en todo el trabajo de zona franca, son más de 180.000 trabajadores. Yo diría mal pagado, pero por lo menos trabajadores. Pero Gabriel, ¿ustedes están de acuerdo con el 20% de la propuesta del presidente o no están conformes? No, lo que decimos es una propuesta tentativa y nosotros decimos, eso es para iniciar un diálogo. Nosotros decimos, vamos a iniciar el diálogo con la propuesta del presidente para ver hasta dónde podemos llegar, porque eso es una propuesta del presidente siempre preocupado por esa inquietud. Ahora, hay otro problema en los salarios, que es el salario público. Por ejemplo, los trabajadores de hospitalario administrativo tienen salario de 10.000 pesos. Son trabajadores hospitalarios, son los que reciben, la secretaria que reciben al paciente, son los que limpian los hospitales, los que dan las comidas en los hospitales, son los camilleros. Ese sector hospitalario gana 10, 12.000 pesos. Entonces, cuando analizamos salario público,
¿Qué otro aspecto? Salario público, vemos que todavía tenemos salarios miserables, que hay que mejorarlo. Cuando analizamos las pensiones, vemos todavía que tenemos pensiones de 10.000 pesos. Claro, el presidente la subió de 8 que estaba a 10.000, pero todavía decimos un pensionado con 10.000 pesos, un trabajador empleado público con 10.000 pesos, tenemos que ir al fondo de ese problema. El presidente dice, es que no tengo suficientes recursos. Nosotros decimos, presidente, coja apretado, porque usted coge apretado de otra cosa. Coja apretado para resolver el problema de los trabajadores. Pero a ver, la reforma, por ejemplo, se ha detenido la reforma laboral, porque hay un caso con la cesantía. Entonces también hay un factor, se quiere lograr un acuerdo, pero todavía estamos ahí. Bueno, pero es algo, cuando nosotros discutimos en forma tripartito, trabajador, empleador y gobierno, vimos y llegamos a un acuerdo de un proyecto de algunas enmiendas importantes del Código de Trabajo. No tocamos la cesantía, llegamos a un acuerdo, no hay que tocar la cesantía, es un acuerdo tripartito. Y así lo sometió el señor presidente al Congreso Nacional. Lo que estamos diciendo es, apruébese lo que acordamos. Eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que se ha dicho. Ahora, el sector empleador insiste de que hay que modificar la cesantía. Y ellos hablan no quitar la cesantía. Lo que hablan es reducir la cesantía en dos aspectos, en el tiempo y en el dinero. En el tiempo ellos proponen, vamos a reducir la cesantía a 6 años. O sea, que no vas a ver más cesantía después que usted pase de los 6 años. Pero, Gabriel, usted puede durar 20 años trabajando, pero solamente le vamos a liquidar por 6 años. Eso es en cuanto al tiempo. Y en cuanto al dinero, ellos dicen, bueno, hay trabajadores que nosotros, los empleadores, dicen ellos, tenemos que ganar mucho más de 250.000 pesos. Entonces vamos a reducir la cesantía a 6 años y hasta 250.000 pesos aproximadamente, que son 10 salarios mínimos. Nosotros hemos dicho, por señores, ya discutimos en una forma tripartito, claro. Ya llegamos a un acuerdo. Congresistas, aprueben. Por suerte que el congresista que está dirigiendo esto de Higüey ha dicho concretamente que va a aprobar lo que será. Si hay que modificar, será para mejorar, no para echar hacia atrás conquistas importantes. Pero vuelvo a insistir, la cesantía es un derecho que los trabajadores hemos tenido en el Código del 92, mejorar aquel aspecto. Pero si usted no quiere votar a un trabajador, si usted no quiere darle la cesantía, no lo despide de su trabajo. Porque lo que hemos dicho siempre, aquí no hay derecho al trabajo. El derecho al trabajo lo tiene el empleador. Porque el empleador en el Código de Trabajo establece que cuando yo no quiero a un trabajador sin causa justificada, le doy sus prestaciones y lo voto. Porque entonces, ahí es que está el detalle. Entonces también está la parte cuando la gente renuncia. Claro, si usted no lo despide y a los 30 años de trabajo va a recibir sus pensiones, que es otro problema, las pensiones reducidas como las tenemos, si te va a dar en 30 años, ese trabajador no tiene problema, no lo despida. Por causa injustificada. Es el problema que tenemos de la libertad sindical, de cuando te forma un sindicato, te lo despiden, no lo quiero sindicato acá, sáqueme ese trabajador, bótelo todo. Entonces es un problema que decimos, el derecho al trabajo en República Dominicana no existe realmente, lo tiene el empleador. El trabajador no tiene el derecho al trabajo cuando lo pueden despedir sin causa justificada. Claro, el Código de Trabajo establece causa justificada, por lo cual usted puede despedir a un trabajador sin prestaciones. Está bien, correcto, no lo discutimos, porque si un trabajador comete errores y daña lo que establece el código, bueno, entonces está bien. Pero nosotros decimos, bueno, por Dios, cesantía, no hay ningún problema, no vota el trabajador y no tiene que pagar cesantía. Pero ahí que está. Bueno, entonces, Gabriel, en el año 2023 se hizo un aumento del 19%. Usted dice que están en ese proceso. Ayer hubo un almuerzo, usted estuvo allí presente. Sí, ¿qué podría decirnos qué resultó de ese almuerzo con el presidente de la República que estuvo allí? Ancham. No, es un almuerzo sumamente importante. Ahí nuestro amigo Ike Tavares dio una conferencia extraordinaria, formidable, sobre cómo él proyecta el futuro.
pero indudablemente no tratamos el tema no se trató. Allí estuvo el señor presidente, Sí. estuvieron algunos ministros, estuvo el presidente del Congreso Nacional, de la Cámara de Senadores, pero ahí no se trató el tema. En el caso de ustedes, entonces, como Confederación Nacional, usted hablaba de que se va a continuar, porque es una propuesta del mandatario. ¿Tienen alguna fecha para ese diálogo? Bueno, comenzamos el martes ¿Para comenzamos continuar? el diálogo para continuar un proceso de discusión. Nosotros aspiramos más de un 20%, por supuesto, y aspiramos también que los empleados públicos, que los pensionados, los trabajadores administrativos del hospitalario, se han aumentado los médicos, a todos los sectores hospitalarios, menos al trabajador más humilde, el que más necesita, y que no es solamente el médico, no el bioanalista o lo demás. Claro. Es que si ese trabajador no limpia los hospitales, si ese trabajador no prepara las comidas, si ese trabajador secretaria no recibe al paciente, si ese camillero no lleva, entonces el hospital no se puede ver excluir al sector administrativo, sino al cambio de eso, favorecerle por la labor, es parte del equipo hospitalario. Entonces, desde la Confederación Nacional, ustedes, ya para finalizar, Gabriel, propuestas que tienen para que ese aumento pues sí sea factible y logren ustedes sus objetivos. Sí, esperamos que sí. Nosotros queremos también decirle a ti y a los demás que estamos cumpliendo 63 años de trabajo, nuestro sindicato, y somos la única organización que ha podido perseverar del 62 hasta ahora, y le damos gracias a Dios por esa oportunidad. Ahora el 28 de enero cumplimos esos 63 años de trabajo, de labor, y yo me siento muy agradecido de Dios porque yo fui parte de esa fundación, de ese trabajo, así que yo vengo trabajando desde el 61 en la labor sindical, y entonces es un privilegio muy grande, y nosotros vamos a seguir luchando por los derechos de los trabajadores, para hacer posible la dignidad del trabajador como persona humana, como hijo de Dios, que pueda lograr sus objetivos. Claro. ¿A través de qué? A través del tiempo y a través de las conversaciones y el diálogo. Nosotros creemos en el diálogo y por eso estamos diciendo, el Congreso Nacional apruebe lo que el diálogo aprobó y no discutamos más sobre la cesantía. Bueno, ahí está ya, Gabriel lo ha dicho y por supuesto que estaremos dándole seguimiento. Gracias a Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, que ha estado en Expreso Matutino, nueva vez, ya en otras ocasiones también ha estado con nosotros. Gracias, Gabriel. Pues muchas gracias, bendiciones.